Bueno chicos, grabé este video para explicar un poquito más el contenido que dimos en la última clase de Zoom, que es componentes de un vector. Antes de explicarlo, quería volver al contenido anterior donde graficábamos, perdón, vectores dados su módulo y su dirección y sentido. Es decir, que conocíamos la medida del vector y además conocíamos el ángulo alfa que forma la recta de acción del vector con el semieje positivo de x. Y se escribía de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, yo puse que el vector b está dado su módulo. Acuérdense que siempre que hablábamos del módulo de un vector lo hacíamos entre las barritas verticales de módulo y su ángulo, que en este caso lo llamamos alfa o se puede llamar de cualquier otra manera. Para recordar esto, voy a graficar este ejemplo. Voy a graficar un vector A cuyo módulo sea 5 y su línea de acción o su dirección y sentido esté dado por un ángulo de 30 grados que forma con el semieje positivo de x. Entonces, para poder graficar, lo que hacíamos es, primero graficábamos el ángulo, entonces tomábamos el transportador, nos parábamos en el origen de coordenadas de un sistema cartesiano, un sistema de ejes cartesianos, y marcábamos el ángulo de 30. Desde el origen de coordenadas marcábamos la línea de acción, el vector. Entonces me queda determinada la dirección de ese vector, ¿sí? La dirección era el ángulo que formaba el vector con el semieje positivo de x. Este era el eje x, el horizontal, y semieje positivo es hacia la derecha. Entonces yo acá marqué un ángulo de 30 grados. Como me dice que el módulo de mi vector es 5, con el compás pinchaba en el origen de coordenadas otra vez, tomaba la medida 5 y la graficaba sobre la línea de acción, sobre la dirección del vector. Luego lo graficaba. Bien. Entonces, grafiqué el vector A, dado su módulo y su dirección y sentido, que venía dada por el ángulo. Bien, ahora en esta oportunidad vamos a graficar un vector dadas sus componentes. Lo más importante de recordar es que las componentes son vectores también. Fíjense que yo puse el vector B y puse b de x y b de y. Es decir, que el vector b lo podemos dar dada su componente en x y su componente en y. Y lo voy a graficar en este mismo sistema de ejes de coordenadas, ¿sí? Y voy a graficar el vector b, cuyas coordenadas son -4, 3. Bien, como la primera coordenada siempre es la coordenada x, lo voy a llamar b de x, porque en este caso este vector se llama b. Si se llamara a, esta sería la componente, perdón, la coordenada, la componente a de x. Y esta va a ser la componente b de y, solo porque el vector se llama b. Bien, ¿cómo voy a graficar? Lo que voy a hacer es pararme en el sistema, en el sistema, no, perdón, en el origen de coordenadas y voy a graficar este vector que es el vector b de x. Es la componente b de x y va a estar graficada siempre sobre el eje x. Fíjense que es -4, entonces voy a graficar un vector con línea punteada que llegue hasta el -4 del eje x. Este es b de x. Y donde terminé de graficar b de x, en forma vertical voy a graficar la componente en y. Fíjense que la componente en y es 3, entonces me voy 3 unidades hacia arriba porque la componente o ese valor es positivo. b de y. ¿Sí? Fíjense que, volvamos acá, estoy graficando un vector dadas sus componentes. Sus componentes son, la primera va a ser respecto del eje x y la segunda respecto del eje y. ¿Cómo grafico? Me paro en el origen de coordenadas. Si la componente en x es positiva, la graficaría para este lado, porque este es el semieje positivo de x. Y si la componente es negativa, la grafico por este lado. Grafico un vector en línea punteada hasta este valor, -4. Donde terminé de graficar la componente en x, grafico la componente en y. Fíjense que este vector es paralelo al eje y, ¿sí? Como es un valor positivo, lo grafico hacia arriba. Si fuese un valor negativo, lo grafico hacia abajo.
Bien, y ahora voy a graficar el vector B. El vector B tiene origen en el origen de la componente en X y extremo en el extremo de la componente en Y. Este es mi vector B. Es importante aclarar que, fíjense, que este vector mide, o sea, tiene módulo 4. Esta componente, la componente en X, tiene módulo 4. ¿Por qué? Porque, fíjense, mide 1, 2, 3, 4 unidades. Y esta componente en Y mide 1, 2, 3 unidades. Y las componentes, tanto la de X y la de Y, son perpendiculares, ¿sí? Como son dos segmentos perpendiculares, siempre van a formar un ángulo recto. Cuando yo grafico el vector que estoy buscando, me va a quedar determinado siempre un triángulo rectángulo, ¿sí? Fíjense que en este triángulo rectángulo, la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto, es el vector, ¿sí? Y estos se llamaban catetos y catetos cuando yo trabajaba con triángulos rectángulos. Entonces, cuando yo estoy trabajando con vectores en componentes, siempre me va a quedar determinado un triángulo rectángulo. Por eso tenemos que recordar el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas, que son razones entre los lados de cualquier triángulo rectángulo. Entonces, ahora en esta parte del video voy a explicar esas razones y el teorema que tenemos que tener en cuenta para poder operar con vectores en componentes.